Este coro es bien cortico, ¿verdad? Ahora queremos que ustedes lo canten. Canten ustedes, queremos oírlo ustedes más fuerte que nosotros. Vamos. En tu presencia hay consuelo. En tu presencia hay amor. Al buscar tu corazón encontramos paz y gozo. En tu presencia, de su presencia. Tristemente, muchas veces, del dicho al hecho, va un tramo grande, va un trecho. Pero nuestro mensaje, nuestro encourage, nuestro ánimo, siempre, y sobre todo en este año que empezamos con eso, este año he querido enfocar a la iglesia en dos pilares. El día 31, casi en la madrugada, cuando estábamos despidiendo el año, hablamos de uno de los pilares, y era aquella frase que tenía Elías, el profeta, uno de los grandes hombres de Dios, que sufrió depresiones y era tan débil como cualquiera de nosotros, pero tenía una frase que yo la quise retomar para nuestra iglesia, para mí personal y para cada uno de ustedes. Jehová, en cuya presencia estoy. Cada rato Elías, si usted empieza a estudiar la vida del profeta Elías, cada rato repetía eso. Y yo digo, ¿y por qué nosotros no lo hacemos también? Jehová, díganlo usted. Ajá, yo lo dije más alto porque tengo un micrófono. Vamos a decirlo todos juntos. Jehová, en cuya presencia estoy. Y no aquí ahora en el culto. No solamente aquí, sino en cualquier momento de nuestra vida. Debemos desear, debemos pedir, debemos estar conscientes de que Dios, que es omnipresente, quiere decir que está en todas partes, está con nosotros ahí. Y no olvide eso. Así que, ¿se recuerda una de las frases de Elías? Y otra frase que aparece mucho en el libro de Daniel, y que el rey de Daniel se la dijo 2 veces a él, en ese libro. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. El rey decía, este hombre continuamente le sirve a Dios. Si continuamente le sirve a Dios, es porque continuamente está en su presencia. Y estos dos pilares. Uno, estar continuamente en la presencia de Dios. Y dos, sirviéndole continuamente. Los mensajes todos, de una manera o de otra, este año, han tenido una relación con estos temas. Hoy voy a comenzar otro estudio de un libro muy conocido que tiene solamente 4 capítulos. Y yo he titulado hoy este mensaje. Quiero que usted se siente en el borde del banco
Esa es una frase mía muy clásica. Cuando usted, en vez de estar tiradito así para atrás, echa los pies y se sienta ahí en el bordecito cuando uno está atento. Miren cómo está aquel hermano que está ahí. El que tiene los... Está en el borde del banco. Es como que está listo para recibir algo. O sea, lo que estoy hablando es tener atención, adorar a Dios a través de la atención a su palabra. Es una manera que viene ahora para adorar a Dios, como lo hacía María. Y dice que el que decida hacer eso, esa parte no le será quitada. Entonces, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Jonás. Pero mire como yo he titulado el estudio de hoy. Bueno, aquí tiene el título. ¿Está listo para recibirlo? Dice, puse, no huyamos. ¿Entendió el verbo? ¿Viene de qué verbo? Huir. No huyamos de su presencia. Eso es una cosa que leyendo el libro de Jonás, yo me dije a mí mismo. Porque cada rato, de vez en cuando, de cuando en cuando o de vez en vez, me agarro yo mismo huyendo de la presencia de Dios, el pastor. Y no solamente le pasa al pastor, sino que le pasa al profeta, al hombre de Dios. Y no solamente le pasa al hombre de Dios, sino que le pasa a cada uno de ustedes. Y vamos hoy a estar animándonos, como estudiamos hace unos días atrás, los unos a los otros, en no huir de la presencia de Dios. Entonces, aquí tengo el primer verso. ¿Usted tiene abierto Jonás? Amén. Ok. ¿Cuál es el primer verso? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y ahí yo me quedo. Vamos a quedarnos. Yo le dije hace unos días atrás que cuando uno está en la presencia de Dios, de eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, cuando uno está en la presencia de Dios, viene frecuentemente a tu vida, o viene más frecuentemente a tu vida. ¿Qué viene más? Palabra de Jehová. Es algo que usted está aprendiendo, ¿eh? Mientras más busquemos la presencia de Jehová, y dice la Biblia que el que le busca le encuentra. Mientras más busquemos la presencia de Jehová, va a venir más a tu vida y a mi vida, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios que nos cambia, la palabra de Dios que nos transforma, la palabra de Dios que nos anima, la palabra de Dios que es pan, alimento para nuestras almas. Dice la Escritura, no solo de pan, el pan físico, vivirá el hombre, no solo de las cosas materiales vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de qué boca, de la boca. Y aquí este hombre está en la presencia de Jehová. Este es un tremendo profeta. Este es uno de los grandes profetas. Y fíjense que en este profeta específicamente, hay dos profetas que pasan un poco eso. En este profeta específicamente, Jonás, más que dedicarle espacio a la profecía que él trajo, se le dedica espacio a la persona del profeta, a las debilidades y a los problemas del profeta. Un poco medio parecido también pasa con otro profeta, que es el profeta Habacuc, que se habla de su profecía, pero se habla de la experiencia como tal del profeta. Hoy estamos aquí en este mensaje, ¿cómo le titulé? No huyamos. ¿Cómo dice la Biblia ahí en letra negrita y más gordita en la mayoría de sus Biblias, capítulo 1 de Jonás? Jonás huyendo. Jonás huye. Y mi ánimo para mí, y yo pasé por estas aguas primero, yo pasé por estos ríos cuando meditaba la palabra, y ahora los animo a ustedes, es no
huyamos de la presencia de Jehová. En otras palabras, no huyamos de la presencia de Dios. En otras palabras, no huyamos de la presencia de Cristo Jesús, que es Dios. Ok. Bien, esta es la palabra. La palabra que viene, el profeta está gozando de la presencia. En la presencia de Jehová, ¿qué hay? Hay consuelo, hay multitud de gozo. En la presencia de Jehová no hay pecado. Cuando estamos en la presencia de Jehová estamos transportados a otra dimensión. Así, en esta condición tan sublime, viene la voz de Dios al profeta. Levántate, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ahí le da una tarea al hombre. Dios está en su presencia y viene palabra de Dios. Y esta es una palabra sublime. Yo digo que es una palabra sublime porque si hay algo sublime en esta tierra es servir, ser un siervo del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y que muchas veces, cuando viene palabra de Él a nuestras vidas, viene una palabra de servicio, algo que Él quiere que hagamos. Y cuando más estemos en la presencia de Jehová, más ocupados vamos a estar para ese Dios. ¿Me está viendo? Usted puede anotar eso. Mientras más estemos en la presencia de Jehová, más vamos a estar ocupados. Así que ahora viene una palabra de Dios al profeta y es una orden, es un servicio. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una de las principales ciudades del mundo antiguo, rica en comercio, pero la gente muy pecadora. Una maldad tan grande que dice Dios, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que tiene la tarea. En el verso 1 y 2, ¿dónde está Jonás? En la presencia de Dios. En el 1 y el 2. Y dice el 3, y Jonás se levantó. Bueno, yo recuerdo a Elías, que cada vez que Dios le daba una palabra a Elías, dice que Elías se levantaba e iba a lo que Dios le mandaba. Ahora, este profeta, que no es más ni menor que Elías, dice, y Jonás se levantó para huir. Qué triste. Para huir de la presencia de la presencia de Jehová a Tarsis. Era una ciudad que estaba en camino, todo lo contrario. Se estaba alejando más de ¿qué? De Nínive, de donde Dios lo mandó. Así que dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Este texto a mí me parece. Y como siempre le digo, ¿cuántas veces he hecho yo esto en mi vida? Y usted se debería preguntar, ¿cuántas veces he hecho esto en mi vida? ¿Sabe una cosa? Para uno darse cuenta de eso, de las veces que lo ha hecho atrás, tiene que estar el Espíritu de Dios en usted, obrando en su vida. Obrando en su vida. ¿Quiere que le ponga un ejemplo simple? Cuando usted está en su casa, tranquilo, y usted sabe que puede orar, y de pronto no desea orar, ni desea tener tiempo con la palabra, porque Dios te ama. Quizás tu cuerpo, que dice la Biblia que es débil, y tiende a las cosas que no son del espíritu, el cuerpo, te inclina a eso, e inmediatamente tú sustituyes ese tiempo por cualquier otra cosa. A lo mejor te pasas un rato viendo una película, a lo mejor vas a ver unas cuantas cosas en YouTube, a lo mejor haces una llamada telefónica que no tiene nada que ver con Dios. Cualquier cosa
que tú sabes que es un tiempo bueno para orar y tú qué estás haciendo. Diga la palabra, huyendo. Entonces, este verso 1 y 2, presencia de Jehová, y verso 3, el profeta hace ¿qué? Todo lo contrario. Se levanta, pero se levanta ¿para qué? En vez de ir a la orden, a lo que Dios le manda, a lo que Dios está pidiendo de él, se va ¿a qué? A hacer otra cosa. Y yo le puse un ejemplo. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Yo me puse a pensar en cosas que yo he hecho en mi vida. No es que he visto en ustedes, sino que he hecho en mi vida larga. Yo nací en el Evangelio. Cuando nací, mis padres eran cristianos y ahí me educaron. Y de joven, ustedes saben, recibí al Señor. Pero yo puse aquí las causas de mi huida muchas veces. Y entonces, muchas veces, yo estudié la carrera de medicina. Y cualquier estudiante cristiano puede hacer la carrera más difícil que hay. Pero muchas veces que yo sabía que tenía que orar, me iba ¿para dónde? Para el estudio. No, para el estudio. Y yo sabía dentro de mí que yo antes de ir al estudio tenía que tener un tiempo a solas con la palabra de Dios, porque eso me iba a llenar de gozo, eso me iba a llenar de alegría, eso me iba a llenar de calma, eso me iba a llenar de paz. Y cuando yo tengo esas cosas, estudio mejor y rindo más en mis estudios, porque la presencia de Jehová está conmigo. Pero sin embargo, en mi ansiedad dejaba a un lado eso y ¿a dónde iba? A estudiar. Y me daba cuenta que mi estudio no rendía igual. A veces tenía que, a mitad de estudio, cuando llevaba 1 hora estudiando, decía, déjame parar aquí y encomendarme al Señor. Entonces, cuando me estoy encomendando al Señor, ¿qué estoy haciendo? Buscando la presencia de Dios. No estoy viviendo como un impío, que los impíos, los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Dios, los que no tienen una amistad con Dios, viven ajenos de la vida de Dios. Quiere decir que no consultan sus cosas ¿con quién? Con nuestro Hacedor. Y eso me pasaba. Y yo, haciendo un estudio retrospectivo, pongo en mi vida trabajo, estudio, el paseo. Tenemos que contar nuestros paseos con Dios. ¿Dios es mi rey soberano o no es mi rey soberano? ¿Dios es mi jefe absoluto o no? ¿Debo contar todas mis cosas con Él, sí o no? Pues yo he dejado muchas veces el trabajo, el estudio, el pasear, la familia. La familia no puede quitarte tu tiempo con Dios y tu adoración a Dios y tu servicio al Señor. Cuando tú estás lleno del servicio al Señor, de la relación con el Señor y todo eso, tú vas a ser mejor padre y mejor madre. Y tus hijos van a estar modelando para ellos. Y tus hijos van a ser mejores cristianos y mejores siervos. Y no los sustituimos ni hay arreglo. Y entonces ellos ven nuestros fallos, ven nuestros errores, ven el tiempo que oramos. Todo eso lo ve la familia. Ve el tiempo que contamos las cosas con Dios, las veces que fallamos, todo lo ve la familia. Pero muchas veces también huimos de la presencia de Dios por estar con quién? Con la familia. Y Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Shema Israel, ¿se acuerdan? Oye Israel, no hay otro Dios fuera de mí, el único y el primero. Y después viene, lo amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo amarás. Bueno, el hombre huyó a Tarsis. Él tenía un motivo diferente a lo que yo tenía cuando yo estudiaba y cuando yo trabajaba y cuando todas esas cosas. Diferente. Él odiaba a la gente de Nínive, porque la gente de Nínive era mala,
la gente de Nínive, él tenía un sentimiento patriótico, él tenía un sentimiento político, él tenía un sentimiento como persona de la experiencia que había tenido su país y odiaba a aquella gente y él no quería dar profecía de que la gente esa tuviera una oportunidad de arrepentirse y no estaba de acuerdo con Dios, el profeta de Dios. Y entonces yo digo, bueno, David, si el profeta hizo eso, no te creas firme tú, ni como pastor, ni como nada. Vuelvo al texto repetido. El que esté firme, mire que no cae. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y Tarsis y descendió a Jope. Tenía ese criterio político. A veces tenemos que ir, para adorar a Dios, tenemos que irnos por encima de los prejuicios que tenemos raciales, políticos, partidistas, porque todas esas cosas para nosotros tienen que estar Dios primero que todo eso. Y este profeta tenía un problema con eso, y no quería. Y dice aquí en la mitad del verso 3, y halló una nave que partía para Tarsis, una nave que salía de un viaje completamente opuesto a Nínive. Y es interesante que viene un dato aquí, y yo digo que en la Biblia no hay nada por gusto. Y pagando su pasaje. Esto no era un bote que había que pagar para que se dedicaba. Este era un bote con cargas, dicen todos los estudiosos, un bote comercial. Y él habló allí con el jefe de aquello y le dijo, yo te voy a pagar bien y te voy a pagar porque a mí me hace falta que en este viaje bueno, está bien, aquí ya la tripulación casi está completa, pero vamos, si me das esa buena suma, pagando su pasaje. Quiere decir que está gastando el dinero que Dios le dio. ¿En qué? En algo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y el dinero que gastamos, somos administradores de las cosas que Dios nos da. Y cada vez que gastamos algo, deberíamos preguntarle a Dios. Y deberíamos tener principios. ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? No voy a detenerme en eso, pero que el Espíritu Santo le ayude. Pero fíjese este hombre, y pagando su pasaje. Qué interesante. Se está yendo para huir de la presencia de Dios e invierte dinero ¿en qué? En eso. Huir de Dios. Bueno, a lo mejor yo estoy alquilando una película y estoy dando 5 pesos por una película que Dios no quiere que yo vea. A lo mejor estoy yendo a pasear a algún lugar que yo sé en el fondo que Dios quiere que no vaya. Estoy usando mi televisor para algo que Dios quiere que no lo use. Estoy usando mi casa que Dios me dio para que y yo en el fondo de mi vida sé que no la debo usar para esto. Estoy usando mi carro para algo que no debo usar. Pagando su pasaje. Ahí tiene un problema económico este profeta. ¿Por qué tú crees que la Biblia tiene ese detalle? Y entró en ella para irse lejos. ¿Lo lee? Y entró en ella para, se ve ahí, gracias a Dios. Y entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. Así termina el verso 3. Ahora entra Dios en el capítulo 4 en ese. Pero Jehová hizo. ¿Está conmigo? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Le voy a decir algo. Cuando aquí empieza un problema para Jonás, nosotros siempre que huigamos, que queramos escapar de la presencia de Dios, nos vamos a buscar un problema. Y si se lo busca, dele gracias a Dios. Porque lo más malo, ¿sabe qué cosa es? Que no se lo busque. Porque entonces, yo veo aquí a partir del 4 la gracia de Dios. Tenemos que aprender a ver la gracia de Dios. Dios está interesado en Jonás. Él sabe que su siervo le está desobedeciendo,
pero él le va a crear un problema al cielo. Cuando no pasa nada, triste. Dios te busca, pero nosotros también debemos buscar a Dios, porque Dios nos manda, ¿no? No tiene textos de eso, cantidades. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y si tú te vas de su presencia, Él decide en su soberanía si te busca o no te busca. Y si te busca, recuerda qué cosa es: la gracia de Dios. Es un favor no merecido, porque Él no merecía que Dios lo buscara, porque estaba yendo contrario a lo que Dios le pidió. Pero dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ahí está Dios, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros que estaban ahí dice que tuvieron miedo, verso 5, y cada uno clamaba a su Dios. Eran gente que no conocían al Señor, eran gente que no conocía a Jehová. Eso es lo que quiere decir Jehová Señor. No conocían al Señor, no conocían al Dios creador, y cada uno tenía un Dios diferente, y ahí estaban arrodillados y clamando. Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo no sé si él sabía lo de la tormenta y tiene un sueño tan profundo que la tormenta no lo despertó, o si aún viendo la tormenta era indiferente a lo que estaba pasando. Porque sabe una cosa, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nuestra visión es clara. Podemos saber las cosas. Tenemos claridad para diferenciar del bien y del mal. Pero mientras más nos alejamos de la presencia de Dios, nos vamos haciendo ¿qué? Ciegos. No nos damos cuenta que lejos de la presencia de Dios, nuestra familia se pierde. No nos damos cuenta, lejos de la presencia de Dios, que de la misma forma que ganamos cosas materiales, mientras más nos alejemos de Dios, las cosas están inseguras. Puedes perder tu casa, puedes perder tu trabajo, puedes perder la familia. Los valores más grandes que hay, lejos de la presencia de Dios, se pierden. Y este hombre no tenía conciencia. Él estaba ¿qué? Dormido. Feliz como una lombriz, como digo yo, en su terquedad, en su ceguera. Pero Dios lo despertó. ¿Cómo lo despertó? El verso 6. Ese sí está ahí, Nico. Y dice: y el patrón de la nave, está en pantalla, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué le dijo? Dormilón. Levántate. Dios le está diciendo otra vez ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Ya, segunda vez. Es el hombre, es el que no tiene a Dios. Está hablando por Dios. Dios habla como Él quiere hablar. Yo veo que es Dios. Dios habla como Él quiere hablar. Dios hizo hablar una mula a otro hombre en la Biblia, de Dios también. Y el patrón de la nave se acercó, entró al camarote, él se fue para allá al camarote, posiblemente rendido, no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, o a lo mejor empezó a ponerse mal el tiempo y ni se dio cuenta que era Jehová. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, al tuyo. No lo conocía, no sabía que Dios era. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecer. Y yo le hago una pregunta. Yo tengo mis criterios. ¿Oró o no oró? Para mí, no oró. Se quedó así. Por lo menos la Biblia no lo dice yo. Se quedó ahí
analizando el cuadro, a lo mejor diciendo, wow, se me está complicando esto mismo. Vamos al 7. Ahora nos vamos de Jonás. No sé si ya posiblemente esté subiendo para arriba a ver qué está pasando. Ya lo despertaron y ahora hay una conversación entre la tripulación y el jefe. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Pero es Dios hablando. Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Esa es una costumbre antigua, la suerte. Pero Dios actúa ahí en esto que están haciendo los inconversos, los no creyentes. Dios actúa en esta suerte, porque eso tiene que ver con la suerte de Jonás. Y la suerte de Jonás, sí Dios la sostiene. El salmista decía, tú sustentas mi suerte. La de los demás yo no sé quién la sustenta, pero la de nosotros la tiene controlada aquí el Dios del cielo. Claro, el profeta está ajeno a todo esto como hombre que es inicuo y pecador, pero Dios en su santidad y en su poder y en su amor, sobre todo en su amor y en su gracia, está haciendo esto por causa de Jonás. Y cuando leemos nos damos cuenta que por causa de aquella gente que también Él escogió, aquella gente de la nave que Él escogió para salvación, porque Dios es el que escoge. Bueno, vamos a echar suerte, dice aquí. Pon el 7, no, el 7 no está en pantalla. Voy a leerlo aquí, la última parte del 7. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y qué casualidad. Sí, porque hay que decir, qué casualidad. Porque qué casualidad, Dios estaba en el asunto. En otras casualidades, yo no sé quién está, pero en la de nosotros, ustedes y yo tenemos que creer que es ¿quién? Dios. Y la suerte cayó sobre Jonás. Dice el 8. Entonces le dijeron ellos. Ahora se mira la tripulación para arriba del profeta. Ahora lo que el profeta no quería hacer, lo tiene que hacer. Se huyó de la presencia de Jehová para no predicarle a quién, a Nínive. Se fue para Tarsis. Y ahora tiene un grupo de gente haciéndole esta pregunta. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué oficio tienes? Pregunta 3. ¿De dónde vienes? Y pregunta 4, ¿cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Si usted se da cuenta, esas 4 preguntas que le está haciendo la gente que no tiene a Dios, es exactamente un bosquejo creado por Dios para que Él le predique a esa gente. Lo está descubriendo allí, le está poniendo claro a la gente quién es este hombre que tiene aquí. Entonces, vamos a responder estas preguntas sin seguir caminando para adelante. Vamos a quedarnos en el 8. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Cómo respondemos esa pregunta? Vamos a suponer que yo soy Jonás. Bueno, este mal me ha venido porque yo estoy huyendo de mi Dios. Y Dios ha mandado todo esto porque Él es el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y esto es mi error, yo estoy huyendo de Él, estoy desobedeciendo. Y aquellos hombres huyendo. ¿Qué oficio tienes? Soy uno que me encargo a dar el mensaje de Dios, soy un profeta. Como yo le he dicho a ustedes, la función profética hoy en día es de todos. Usted tiene que saber que usted, delante de una persona que no tiene a Dios, usted es un representante de Dios delante de esa persona. Compañero de trabajo, de estudio, vecino que no tiene a Dios. ¿Qué cosa es un profeta? Uno que representa a Dios delante del pueblo. Y cada uno de nosotros somos representantes de Dios delante de esta ciudad.
No somos este profeta específico que Dios... No, no. Todos tenemos una función de hablar de la palabra de Dios. Eso es profecía. Y ahí estamos. Entonces ahí está respondiendo la pregunta. ¿Y qué oficio tiene? Bueno, soy un profeta. Soy uno de parte de Dios que digo lo que Dios quiere que yo diga. Y estoy huyendo porque tengo una misión que hacer. Y ahora me encuentro frente a ustedes. ¿Y cuál es tu tierra? Soy hebreo. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? Vamos a decir que somos hebreos. Vamos a decir que soy cubano, que soy italiano, que soy francés, que soy dominicano, que soy mexicano. ¿Qué tengo que decir sobre todas las cosas? No podemos. Cada uno dice su nacionalidad, pero no se puede olvidar de decir que qué cosa es cristiano. Soy un siervo de Cristo, soy un siervo del Dios viviente, que lucho por estar en su presencia todo el tiempo. Qué rico, qué lindo. En cuya presencia estoy. Cuando estás en la farmacia, cuando estás en Sedano, cuando estás en Walmart, cuando estás en un crucero, donde estés, la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. ¿Qué oficio tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y aquí hay un resumen de todo lo que hemos dicho en el video. Y él le respondió, soy hebreo. Temo, qué lindo, temo, aunque parece que no le temía mucho, pero ya estaba temblando. Acuérdense que el temor a Jehová es una cosa difícil de entender y que hemos dado algunos estudios aquí para entenderlo. Pero si usted va a definir bien el temor a Jehová, es un miedo. La gente dice, no, no es miedo, es respeto. No, 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 es un miedo que te hace respetar. Pero es un miedo lleno de algo más. De amor. Recuerde eso. Un amor que tú sientes de parte de Él. Y un amor que tú tienes por Él. Y dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y sabe por qué lo echa fuera? Porque de pronto ya no siente temor, pero es temor. Porque está lleno de ¿qué? De amor. Es una cosa compleja, son cosas espirituales. Bueno, pues él está dando aquí su temo a Jehová, dentro de sus cosas que explicó. Dios, Jehová, Dios de los cielos, y que hizo el mar, y que hizo la tierra. Y aquella gente, es un mensaje, y aquella gente impactada. Así que Jonás corre para otro lado, y Jehová empezó a enderezar las cosas. Porque Dios es Dios y Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere. Y ahora está escogiendo al profeta desobediente, como ha escogido a David Brene, que muchas veces ha sido desobediente, para que de todas maneras David Brene haga su voluntad y su trabajo. Y ahora está hablándole a una gente que Dios no le mandó a hablar, pero ahora le está hablando. Para después saber ir para dónde, ¿no? Al final, ¿ir para dónde? Para Nínive. Eso será en otros estudios. Y dice el verso 10, y aquellos hombres, dice el verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Estás loco? Ese estás loco se lo pongo yo, pero a mí me parece que eso es lo que ellos están viendo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, profeta? Tú no eres un profeta, no nos acabas de decir que temes a Dios. No, Dios no te dio un trabajo lindo para que le fueras a profetizar a otra gente. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía, ya lo sabían. Porque Él se lo había dicho, que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos haga? Ese es el verso 11, no está en pantalla. Y Él le dijo, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjense hasta dónde llega la gracia y el amor de Dios.
a pesar de nuestras faltas, pecados e iniquidades. Ustedes saben que al final vamos a leer que Dios, cuando tiran y lanzan al agua a Jonás, ¿qué pasó con el mar? Y aquella gente, ¿qué pasó con él? Se salvó. Y hay una teología que muchos estudiosos de la Biblia apoyan, y yo creo que es apoyable, que este Jonás ha quedado aquí como un tipo de Cristo. En la Biblia hay varios tipos de Cristo. Uno dice que es Jonás, porque tuvo ¿cuántos días? 3 días en el vientre del pez. ¿Y qué tiempo estuvo Jesucristo? ¿Desde que murió? 3 días. David, hemos visto que es otro tipo del Mesías, pero son tipos humanos, como que están represando al Mesías que ha de venir. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos humanos? Que esos tipos humanos eran pecadores, pero Cristo es sin pecado. Y aún haciendo estas cosas, uno lo tiene que aceptar porque lo ve. Y el mismo Jesucristo, cuando estaba hablando allá en el Nuevo Testamento, dijo: y a esta gente no se les hará otra señal sino la señal de Jonás, que era que él iba a morir y estar 3 días y después iba a resucitar. Pero mire cuántas cosas se ha buscado este hombre y problemas. ¿Por qué? Por huir de la presencia de Dios. Mire el verso 14, qué lindo. Ese está en pantalla. Dice: entonces aquella gente ya no era profeta. Ahora esta gente, ¿qué? Echaron sus dioses a un lado. ¿Y qué pasó? Dígalo fuerte, ¿qué pasó? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estaban hablando con Dios. Y dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y ahí viene el sello de todo. Y el mar se aquietó de su furor. Si aquella gente quedaba un poquitico de duda, ¿qué pasó? Ahí se quitó. Y por eso ocurre el 16. Y temieron aquellos hombres. Ahora tenían temor a Dios. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. ¡Wow! Eso me pasa también a mí, me dice David. A veces nos cuesta hacer sacrificio para Dios. Pero esta gente lo hizo. ¿Y qué dice? Y hicieron un compromiso con Dios. Cuando hay salvación, cuando hay fe salvadora, hay compromiso con Dios. Usted ve la gente aquí que dice: no, la gente viene a la iglesia y no hace compromiso. Bueno, pues si esa fe es la que tiene, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero puedo sospechar de que si no hay compromiso es porque no hubo ¿qué? Salvación. Porque cuando hay salvación y la persona lo sabe, ¿qué hay enseguida? Un compromiso con Dios. Y un compromiso de verdad. Y un compromiso serio. Y un compromiso total. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué cosa votos? Promesas de compromiso. Promesas de compromiso. Y ahora terminamos el 17 con la gracia sellada, el sello de la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Un favor no merecido. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y que lo tragase sin masticarlo. A lo mejor lo podía masticar también, porque Dios puede coger todo eso de adentro y hacerlo nuevo. O sea, no tenemos que meternos en el proceso. Dios es creador y Dios es hacedor de lo que sea. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Hace 2 domingos atrás estuve en Atlanta. Y en Atlanta, que por cierto no tiene mar, hay uno de los acuarios más famosos que hay. Y allí me llevó mi familia. Y había una gigantesca pecera que tenía todo tipo de peces. Y yo no sé si la pecera aquella completa tenía como el ancho de este templo. Y usted veía unas mantas gigantes que pasaban así, y veía un montón de tiburones. Los tiburones al lado de las mantas eran chiquiticas, tiburones de 2 y 3 metros. Pero cada rato se aparecía un pez, que yo no sé si es un tiburón ballena, tengo que investigar bien eso, si es una ballena, un pez, que venía así, y yo tenía que echarme para atrás para poderlo tomar, y aquello pasaba, y usted veía que se acababa la pared, y todavía quedaba la cola, y una cola gigantesca, y yo decía, ¡wow! Y por allá lejos se veía un buzo, y yo decía, ese buzo cabe 5 veces dentro de ese pez. Y dicen algunos que las criaturas que Dios creó para hacer esto era mucho más grande que cualquiera de los peces que hay hoy. Y yo le tomé video a eso. Y esta semana, ore por mí, porque yo estoy metido con la tecnología, yo voy a preparar un videito para que la semana que viene, que vamos a estudiar la oración de Jonás dentro del pez, usted pueda ver esa inmensidad. Pero aquí está la gracia de Dios. Y Dios le buscó un hotelito por 3 días. No estaba muy cómodo, creo. Pero es un milagro de milagros. Un milagro tan grande que hay algunos por ahí que se llaman eruditos, que estudian la Biblia para adelante y para atrás y dicen que esto es un cuento. Un cuento para animar la fe de un cristiano. No. Yo no sé si usted se va a creer ese cuento, porque eso sí es un cuento. Pero yo no le quito el milagro de Dios a las cosas. Dios hace milagros. Si yo le pido a Dios un milagro para mi vida por algún asunto, tengo que creer en este. Y si ahora yo voy a empezar a decir, este milagro sí, y este milagro no es la Biblia, y este milagro sí, la Biblia se hace un desastre. Para mí la Biblia es verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No le quito ninguno de los milagros que Dios ha hecho. Pero recuerde, lo fundamental de este mensaje es que no huyamos de la presencia. Pero yo creo la Biblia y somos hombres y mujeres de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver. Señor, aquí está tu palabra predicada. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de Jesús.